Hola, mi nombre es Juan Fernández y soy el creador del proyecto Escuela de Experiencia. Estoy grabando este vídeo como consecuencia de un artículo que acabo de terminar de redactar y que realmente me ha costado mucho escribir y viendo el resultado que ha llegado, creo que hacer este vídeo podría ayudar a muchas personas que lo viesen y por lo menos les invitase a reflexionar. En este caso, estamos viendo una situación compleja, una situación que nunca antes hemos vivido y yo quería transmitir desde aquí y sobre todo a aquellos seguidores del blog Escuela de Experiencias que esto es un gran detonante. Esto está llevándonos a una situación que nunca antes hemos vivido y en la cual todos nosotros, la gran mayoría de este mundo, estamos encerrados en nuestras casas. Con lo cual nos invita a hacer una gran reflexión. En este caso, yo quiero dejar al lado de teorías de la conspiración, de por qué esto está ocurriendo, si esto es un llamado de atención de la naturaleza. Y lo que quiero es que empecemos a considerar esta situación como un punto para que todos aquellos interioricen y vean que todo lo que está ocurriendo se está amplificando. En este caso, quiero destacar, como destaco en el artículo, la frase de lo que sucede es lo que es y lo que hacemos con ello es lo que somos. Y en este caso he empezado hablando de lo que es el círculo de preocupación. En este caso, nosotros tenemos que entender que alrededor nuestro hay un círculo de preocupación, un gran círculo. Y en este caso, en este círculo de preocupación se sitúa todo aquello que nos preocupa, pero que no depende de nosotros cambiar, es decir, no podemos actuar en él ni tampoco podemos cambiarlo. Y en este caso, cuando nosotros queremos y nos proponemos cambiarlo, modificarlo, nos genera una gran perturbación no poder cambiarlo. Dentro de este gran círculo de preocupación nos encontramos con un círculo más pequeño que se llama el círculo de influencia. Círculo de influencia es en el lugar donde nosotros sí podemos actuar, sí podemos modificarlo y que sí podemos poner de nuestra parte para controlarlo. En este caso, cuando nosotros empezamos a influir, a actuar dentro de este círculo de influencia, empezamos a controlar esa situación y empezamos a dejar de perturbarnos. Dentro de este artículo hay una imagen gráfica para que veamos más claridad sobre esto a lo que me estoy refiriendo. Y en este caso, yo voy a actuar dentro de este círculo de influencia. Todos aquellos que estéis viendo este vídeo es porque sois seguidores de este blog y en este caso estáis preocupados por la educación. Y por ello quiero utilizar este vídeo porque esta situación, este contexto totalmente nuevo nos está llevando a que se amplifiquen muchas cuestiones y sobre todo creo que nos tiene que llevar a invitar a un cambio que tiene que venir porque ahora mismo estamos en una situación compleja, una situación en la que realmente nuestro círculo de influencia tenemos que entender cuál es, porque nosotros no podemos erradicar el virus. Eso se sitúa dentro de esta zona, de este círculo de preocupación, pero sí podemos, en este caso, mantener todas las medidas de seguridad, nuestro estado de ánimo, nuestra alimentación, nuestro cuidado físico, para que estemos de una forma óptima para controlar que este virus y esta curva no siga creciendo. Tampoco podemos hacer que todo vuelva a la normalidad y de repente estar en nuestras clases y en nuestras formaciones como anteriormente. Eso no depende de nosotros, eso está dentro de nuestro círculo de preocupaciones, ese círculo grande. Pero sí, en este caso, podemos gestionar que, bueno, pues el tipo de tarea, el tipo de comunicación que tenemos con nuestros alumnos, el tipo de mensajes que le llevamos, el tipo de cantidad de contenido sea óptimo, que le invite a seguir enfrentándose a esta situación. Eso sí depende dentro de nuestro círculo de influencia. Y aquí es donde nosotros podemos empezar a influir. Dentro de este círculo de influencia, cuando nosotros ponemos el foco, este círculo de influencia que sí podemos controlar, con lo cual no nos perturba, poco a poco va creciendo y se va expandiendo. Con lo cual, esto también es la causa de que yo esté grabando este vídeo, para que facilite que, bueno, pues pueda llegar de otra manera y pueda llegar dentro de este círculo de influencia que hemos creado alrededor de este blog. En este caso, si sigues leyendo, pues viendo este artículo
viendo este vídeo, yo quiero hablarte de cuatro grandes detonantes que creo que están amplificando esta situación, porque lo que está haciendo esta situación es realmente multiplicar aquello que ya teníamos, es decir, aquello que era muy bueno está amplificándolo, aquello que era muy malo está amplificando. Así que quiero hacer esa reflexión con respecto a aquello que está relacionado con el mundo educativo. Por un lado, la gran despertar que está llegando y que nos está llegando con esta situación, y es la gran falta de educación emocional y de autoconocimiento que viene ligado con el sistema educativo. Es decir, dentro del sistema educativo nadie nos ha enseñado a conocer cómo funciona nuestro cerebro, y es que nuestro cerebro ha ido evolucionando con el paso de los años. Nuestro cerebro se ha ido construyendo por fases, es decir, teníamos una primera fase que podría ser esta situación, que es un cerebro reptiliano. Posteriormente evolucionó y creció otra nueva parte, una nueva fase, que sería nuestro cerebro límbico, nuestro cerebro emocional, y por último creció una nueva fase que es bueno, la parte del neocorte, la parte racional, la parte más ligada a los seres humanos. Lo que tenemos que entender es que cada una de estas partes gestiona una velocidad, y la parte reptiliana, la parte más antigua, es la que más facilidad tiene para controlarnos, y esa parte tiene el foco, y tiene el foco puesto en la supervivencia. Lo que tenemos que entender es que nosotros empezamos a interpretar el mundo a partir de esas situaciones, esa parte de supervivencia y esas emociones que van ligadas. Y lo que tenemos que entender que eso lo que nos va haciendo es que cuando nosotros empecemos a ver el mundo, empecemos a interpretarlo a partir de esa interpretación emocional que le damos, y esa interpretación emocional empieza a generarnos filtros delante nuestro, que nos permiten interpretar nuestro mundo. Con lo cual, lo que tenemos que entender es que la realidad es neutra, es decir, todo lo que ocurre es neutro. En la interpretación que nosotros le damos es, dependiendo de nuestras creencias, es lo que nosotros interpretamos y creemos que ocurre, pero la realidad es que es neutra. Por ello, cuando, por ejemplo, nosotros estamos viendo un partido de fútbol y de repente hay una falta en uno de los áreas, vemos que la mitad de una hinchada va a estar celebrándolo, va a estar orgullosa, va a estar contenta, y la otra mitad de la hinchada va a estar furiosa y enfadada y seguramente proteste al árbitro. En este contexto, es decir, esa realidad es neutra, es lo que está ocurriendo, pero ese filtro con el que nosotros vemos las cosas va a depender, y que nosotros sintamos unas emociones diferentes. Y esto se está amplificando. En este caso, por ello, por lo que vemos en esta situación, gente que sabe controlar sus emociones está actuando de una manera, y gente que todavía no controla sus emociones está actuando de otra manera. Y esto también nos lleva a que nosotros actuemos desde el ego o desde nuestra esencia. Voy a continuar en este caso con lo que estábamos transmitido y lo que he transmitido alrededor del artículo. En este caso, como he dicho, estamos sacando lo mejor y lo peor de nosotros. En este caso, lo mejor que se está viendo en esta situación es la solidaridad, la responsabilidad, la empatía. Pero esta situación también nos está sacando, y está saliendo la rabia, el egocentrismo, el juicio, la ignorancia. Y es que lo que tenemos que entender es que esta es la realidad de nuestra sociedad, y cada uno de nosotros podemos estar en nuestra esencia, es decir, en el amor, en la paz interior, en la vocación, en la creatividad, en la felicidad en el sentido, o por otro lado podemos estar en el ego, que estaría enfocado en la tristeza, en la falta de propósito, en la falta de sentido. El ego parte de nuestro instinto de supervivencia, de esas partes iniciales de nuestro cerebro, de ese cerebro, bueno, pues que en las primeras evoluciones, que ha tenido un sentido, es decir, tenía un sentido en un principio porque nos enfrentábamos a situaciones complejas. Hace miles de años teníamos que salir rápidamente huyendo de un león de un diente de sable, pero ahora esas situaciones no ocurren. Pero en este caso nuestro cerebro interpreta esas situaciones como si fuese una situación de gran peligro. En este caso, ese cerebro, esa parte del cerebro, ese ego,
pone el foco en sobrevivir. Y como nosotros dentro de nuestro sistema educativo, dentro de nuestro aprendizaje, no hemos aprendido a interpretarlo porque el foco de nuestro cerebro es la supervivencia, no es nuestra felicidad. Eso no nos lleva a entrar en nuestra esencia. Lo que tenemos que entender es que al final ese ego hace que nos identifiquemos con esa situación y que dependa esas emociones de nosotros y cree nuestra personalidad. Por ello, cuando nosotros nos sentimos avergonzados, sentimos inseguridad, sentimos ofendidos, cuando vivimos de forma inconsciente en ese piloto automático, cuando nos dominan pensamientos tóxicos, pensamientos negativos, cuando caemos en el victimismo, cuando estamos culpando a otras personas, cuando, bueno, pues cuando no se cumplen nuestras expectativas y nuestros deseos y entramos en ese bucle negativo, en esos momentos es cuando está entrando nuestro ego, nuestro juicio y estamos entrando en una situación, en una personalidad que, bueno, pues diferentes psicólogos, filósofos están llamando ese ego, esa segundo yo, que realmente no nos ayuda. Eso es lo único que hace que empecemos a tomarnos, como dice Borja Vilaseca, chupitos de cianuro y nos sintamos mal con nosotros mismos. Cuando nosotros estamos desde esa situación, pues nosotros no estamos en nuestra esencia y estamos ofuscados. Y eso es lo que está amplificando esta situación, que nos demos cuenta y perdamos el control de nosotros mismos y entremos el foco en este caso. Lo que tenemos que entender es que realmente nosotros, nuestra naturaleza nos lleva a estar en nuestra esencia. Y desde el sistema educativo, si nosotros fuésemos capaces de entender esta situación que estamos viviendo todos para invitar a nuestros alumnos a que descubran qué cosas les perturban, qué cosas les hacen sentir que no estén realmente en su esencia, que no estén a gusto consigo mismos, pues empezaremos a gestionar que no depender de aquello que nos pasa, sino saber que las situaciones son lo que ocurre y que nosotros tenemos la capacidad y el poder de reaccionar y saber cómo queremos reaccionar a aquello que ocurre fuera y no dejarnos que aquello que se produce en el exterior sea aquello que nos controle. Con lo cual, esta situación que nosotros estamos viviendo, que se está amplificando, nos estamos dando cuenta que muchas veces nuestras emociones nos llevan a actuar de manera que, bueno, pues que se ve influenciada por el exterior. Voy a poner un ejemplo con lo que está ocurriendo y que ahora, bueno, pues estamos recibiendo información desde fuera. Aquellas personas que, bueno, pues veíamos a alguien que estaba de repente por la calle y empezábamos a juzgarla sin saber que eso nos perturbaba, nos generaba rabia, nos generaba, bueno, en este caso, situación de que eran insolidarios. Y ahora nos están llegando que muchas de esas personas son personas con autismo, personas con diferentes déficits que tienen que salir a la calle. Pues ahora lo estamos viendo y esas situaciones nos hacían sentir, bueno, pues con juicio, con rabia. Y lo que tenemos que entender que no es la situación, sino en nosotros el filtro desde que veíamos esa situación. Así que si nosotros somos capaces de gestionar esas emociones, esas situaciones y entender que lo que nosotros tenemos que entender que la gente actúa como cree desde su propio filtro y no es empezar a juzgar, a entender que somos nosotros los que podemos dominar esas emociones. Y lo bueno que tiene todo esto es que cuando nosotros sabemos dominar esas emociones, sabemos interpretarlas, dejamos que lo de fuera no nos afecte, no nos perturbe, vamos a estar en una mejor situación y eso también reactiva nuestro sistema inmune y también nos permite estar en una mejor situación. Dicho todo esto, relanzamos y nos encontramos con otra falta que está llegando a nuestro sistema educativo y también es consecuencia de esta situación de poner el foco y que nos dominen nuestras emociones, sobre todo esas emociones negativas. Y esto es la falta de pasión y la falta de propósito. Y es que, bueno, pues hoy encontramos diferentes situaciones, diferentes chats, diferentes foros, sobre todo ligados con el mundo educativo, y es que unos se están quejando de los profesores, otros también están alabando el trabajo que están haciendo las personas
educadoras en esta situación. Y es que lo que tenemos que entender es que a lo largo del sistema educativo nadie nos ha enfocado a buscar aquello que nos apasiona, aquello que nos hace vibrar. Realmente lo que es transmitido es que seamos obedientes, que estudiemos, que saquemos unas buenas notas, que busquemos una carrera con salida y que llegaremos a tener un trabajo, un trabajo que sea para toda la vida. Y esta situación, pues lo que viene es acrecentar, es decir, lo que nos estamos dando cuenta es que vivimos en una situación de incertidumbre y que nadie tiene un trabajo para toda la vida. Es más, en los últimos años la media de tiempo que está un trabajador son 4 años. Lo que tenemos que poner el foco y transmitir a nuestros alumnos y acompañarlos a que descubran aquello que les apasiona, aquello, pues que empiezan a entender y a interpretar el trabajo como que el trabajo es la forma en la que nosotros podemos poner nuestra pasión al servicio de los demás. Y es que en esta situación lo estamos viendo y cómo están saliendo grandes profesionales que les apasiona aquello que hacen. Estamos viendo cómicos, estamos viendo psicólogos, estamos viendo cocineros, cantantes que están saliendo a compartir aquello que les apasiona y lo están poniendo al servicio de los demás, a ayudar a los demás a que podamos pasar esta situación de una forma diferente. En este caso, en lo referente a la educación también lo estamos viendo y es la consecuencia de lo que hemos estado hablando anteriormente. Estamos viendo profesores apasionados, profesores que a pesar de esas circunstancias que están ocurriendo, que son las que son, que las estamos viviendo todos, están buscando soluciones y están siguiendo conectando con sus alumnos, haciéndole pasar esta situación de una forma que sea más llevadera. También nos estamos encontrando a otros profesores que también están apasionados, pero como tenemos una carencia de educación emocional, no están sabiendo gestionar esas emociones, con lo cual se ven desbordados con inseguridad, con angustia y también pues situaciones que podrían ser de miedo y de rabia. Pero como vemos es una falta del punto anterior del que hemos hablado, de esa falta de gestión emocional. Y por último, que también nos estamos encontrando, también hay profesores que no les apasiona su trabajo y que está ampliando esta situación, está dando cuenta pues simplemente de lo que ya eran anteriormente y simplemente pues quizás se están dedicando a poner página 37, ejercicio 1, 2, 3, 4 en un folio y están echándole una foto y enviándolo por un canal de WhatsApp. Y es la realidad, pero es lo que no entendemos, es decir, esto es un déficit que viene de la situación educativa, es decir, el foco en la educación que viene. El sistema educativo nace a través del sistema industrial, el foco era prepararnos para entrar en una cadena de montaje en una fábrica. Por eso hay unos profesores que te insertan conocimientos de matemáticas, pasa a la siguiente fase, te insertan conocimientos de lengua, pasa a la siguiente fase, te insertan conocimientos de ciencias sociales, de ciencias naturales. Y luego nos damos cuenta que tenemos que entrar a la universidad, a esta famosa universidad, y nos dicen, ¿a qué te tienes que dedicar? Pues aquello que sea lo que más te guste. Pero ¿en qué momento hemos dedicado un espacio para que los jóvenes descubran aquello que les apasiona, para que practiquen, para que pongan a prueba? Porque no podemos descubrir aquello que nos apasiona hasta que nosotros lo hemos probado. Y quizás algo que nos gusta, cuando nosotros empezamos a probarlo, a actuar en esa rama, quizá no nos guste. Y el problema es que cuando descubrimos que no nos gusta es cuando estamos en segundo, tercero de carrera. Y como ya hemos avanzado tanto, pues decimos, bueno, un poco más de esfuerzo y seguramente después ya me gustará y cuando empiece a ejercer me gustará. ¿Y qué es lo que pasa? Que no hay cambio. ¿Y qué nos encontramos? Lo que nos encontramos en la situación actual, una gran déficit de pasión, una situación que lo estamos viendo ahora, que encontramos situaciones de gran apatía. Y esta gran apatía está ligada a lo que hemos visto anteriormente de las emociones. Y entramos en un círculo vicioso que puede empezar a poner cambio a través bueno, del sistema educativo si ponemos foco en que a lo largo del sistema educativo que descubran conocimientos, descubran contenidos que tienen que conocer, pero sobre todo que se descubran a sí mismos, que descubran esas emociones que les influyen, que descubran cuál es su esencia y que descubran aquello que les apasiona. Porque realmente nos dirigimos a una sociedad, como veremos después, que donde el trabajo va a ser muy distinto, el trabajo va a estar enfocado y realizado muchos de los trabajos por robots. La automatización ha llegado. Y esto es lo que tenemos que entender, si no transmitimos
que nuestros alumnos descubran aquello que les apasiona, ya lo estamos perjudicando, porque cuando tú algo te apasiona, eres creativo, tienes imaginación, le dedicas muchas horas. Y cuando le dedicas muchas horas a algo, desarrollas esa fortaleza y realmente es lo que te permite crear tu propio trabajo. Dicho esto, eh, romper, para terminar con este tema, para romper con aquello que esta gran falta que tiene la sociedad y que se está ampliando con esta situación de falta de pasión, con la pregunta de qué es lo que quieres ser de mayor, no la vamos a solucionar. Con lo cual, invito a todos aquellos que estéis viendo este vídeo, que estéis leyendo este artículo y os dediquéis al mundo de la educación, cómo vamos a empezar a hacer que el paso por el sistema educativo sea un paso de construcción para que los alumnos crezcan como personas, aprendan a gestionar sus emociones y sobre todo descubran aquello que les apasiona y entiendan que el trabajo es poner tu pasión al servicio de los demás. Dicho esto, entramos en el siguiente punto y es esta situación que está detonando una falta de preparación para el futuro o para el ya presente. Es decir, en esta situación que, bueno, pues que yo tengo claro que la vamos a superar, que al final lo que espero es que se pueda reducir esta curva y el número de víctimas, bueno, pues sea el menor posible. Pero lo que tenemos que entender es que esta situación, cuando acabe, las cosas no van a volver a ser como antes. Y esto no es ni bueno ni malo, esto es lo que tenemos que entender es que después de esta situación lo que vamos a ver es que muchos de los puestos de trabajo que nosotros conocemos van a desaparecer. Y esto ya ha ocurrido en otras situaciones, es decir, en este caso con la agricultura pasada, es decir, anteriormente todo el mundo se dedicaba a la agricultura, vino la industrialización y se pasaron a las fábricas. Esto, lo que dicen que va a ocurrir es que se va a terminar el foco, la era industrial y entramos en la era del conocimiento. Y en este caso, lo que nos vamos a encontrar es que todos aquellos trabajos, como hemos dicho anteriormente, todos aquellos trabajos que se puedan automatizar, se van a automatizar. Todo aquello que pueda ser realizado por un robot, por una inteligencia artificial, ese trabajo va a dejar de desempeñarlo una persona. Así que lo que tenemos que entender es que eh, lo único que todavía no puede ser reemplazado es la creatividad, es la imaginación, es la intuición y es la curiosidad. Estas habilidades bueno, pues que a corto plazo ninguna inteligencia artificial puede desarrollarla, son las que se tienen que favorecer en el sistema educativo, son las que se tienen que fomentar durante nuestra etapa educativa. Y todo eso que vemos, si está ligado a una cosa que nos apasiona, nos permite que podamos dedicar mucho tiempo, porque para ser creativos tenemos que tener un conocimiento muy amplio de un sector, de aquello a lo que nos dedicamos. Y cuando nosotros tenemos mucho conocimiento, nos apasiona, podemos dedicarle mucho tiempo, empezamos a ser creativos, empezamos a tener imaginación, empezamos a ser más curiosos y todo eso es lo que nos lleva a que realmente podamos y que nuestros jóvenes puedan crear su propio trabajo, entendiendo el trabajo como lo que hemos dicho anteriormente, poner tu pasión al servicio de los demás. Así que lo que tenemos que entender es que, bueno, pues que entramos en esta era del conocimiento y en esta era del conocimiento lo que necesitamos y por ello estoy haciendo este vídeo y he hecho este artículo y espero que esta situación en la que nosotros estamos dentro de casa, que estamos reflexionando, que nos invite a entrar dentro de nosotros y a descubrir realmente qué emociones se nos generan, qué nos genera esto que está ahí, que estoy intentando transmitir y qué podemos hacer nosotros desde nuestro círculo de influencia. Porque esta era del conocimiento lo que necesita una educación consciente. Y en este caso vuelvo a nombrar, dentro del artículo nombro a Borja Vilaseca, porque él que ha hecho una gran definición de lo que es la educación consciente. En este caso, Borja dice que la finalidad de la educación es esta educación consciente que contribuya a que las personas aprendan a ser felices, amorosas, auténticas, responsables, maduras, autosuficientes, íntegras, conscientes y libres. También les alimenta que desarrollen el potencial, la creatividad,
y el talento innato que residen en su interior, encontrando la manera de aportar valor y crear riqueza para la sociedad. Yo comparto totalmente esta visión de esa educación consciente, esa educación que necesitamos y que necesitan nuestros jóvenes, porque lo estamos viendo y se va a ver mucho más amplificado. Nosotros queremos transmitirle a los jóvenes, sobre todo ahora a los adolescentes, que es muy importante que vengan a clase, que es muy necesario que pasen por el sistema educativo, pero entran en este sistema educativo y ven lo que es en el exterior y ven que no tiene ninguna relación. Y dicho esto, están viendo su contexto, que muchos de la gente que se dedica y está en el mundo laboral no disfruta con aquello que hace. Con lo cual le estamos diciendo que tienen que estudiar, que tienen que dedicar muchas horas para que el día de mañana tengan un puesto de trabajo, y el reflejo de estar en un puesto de trabajo es algo negativo. No apasiona, no tiene ningún sentido, y los comprendo, porque lo que tenemos que hacer es enfocarlos y que empiecen a descubrir y se empiece a mostrar a aquellas personas que le apasiona lo que hacen, aquellas personas que no ha sido gracias a su paso por el sistema educativo, sino ha sido paso gracias a su experiencia de vida, a que han dedicado tiempo a practicar cosas y ahora han encontrado aquello que les apasiona, pero no porque han seguido los pasos que estaban establecidos por el sistema educativo. Por último, esto que nos lleva a un último punto que invito a reflexionar, y es la falta de educación consciente. Debido a que esta situación está amplificando todo, está amplificando todo lo que nos rodea, nos estamos dando cuenta que hay una serie de dimensiones que se deben que tener muy en cuenta y en las cuales nosotros estamos apoyándonos ahora mismo para llevar mejor este confinamiento. Hemos hablado ya de la educación emocional, que está muy ligada en este caso, al punto de que necesitamos una educación emprendedora. Entender que cuando nosotros descubrimos nuestra esencia, tenemos un autoconocimiento, ponemos foco en descubrir aquello que nos apasiona, cómo podemos llevarlo y crear nuestro puesto, nuestro propio trabajo, o ligarnos a un proyecto en el que vibremos, porque esté cohesionado con nuestros valores, con aquello que realmente nos apasiona. En este caso, educar una mentalidad emprendedora no quiere decir que todas las generaciones siguientes tengan que ser autónomos o crear su propio proyecto. Se tiene que entender que es la actitud, es decir, que sean proactivos, que sean parte de la creación de su propio trabajo, es decir, no sean se dediquen a la obediencia, a esperar que a otras personas le den un trabajo, sino que ellos sean proactivos creándolo. Y cuando lo están creando, pueden unirse a otro proyecto. Y en este caso, unirse a otras personas para crear algo que esté ligado con aquello que les apasiona. En este caso, también lo que tenemos que entender es que hay una herramienta de intercambio que utilizamos todas las personas, y que en este caso, cuando nosotros ponemos nuestro talento al servicio de los demás, ese trabajo, recibimos esa herramienta, y eso es el dinero. ¿Y sabéis cuál es el problema? Que nadie a lo largo de nuestro sistema educativo nos ha enseñado nada sobre cómo trabaja esta herramienta que es indispensable para poder vivir. En este caso, yo lo que he percibido en muchos contextos, y sobre todo ligado al mundo educativo, es que el dinero no da la felicidad, ¿vale? Esto es lo que se transmite de forma general, y lo entiendo y estoy de acuerdo. Es decir, sé que el dinero no da la felicidad, porque el dinero es una cosa material, es papel, pero en este caso, si no sabemos cómo gestionarlo, si no disponemos y sabemos cómo utilizarlo bien, que nos va a llevar a situaciones de infelicidad, a situaciones complejas. Es decir, nosotros necesitamos esa herramienta para hacer los pagos de la luz, para tener una casa, para tener un alquiler. En este caso, si nosotros no podemos disponer de esos bienes, no vamos a poder encontrar la felicidad, y nosotros vamos a estar poniendo nuestra energía, toda nuestra energía, en poder solucionar eso, con lo cual no vamos a estar enfocados en transmitir pasión, en poder conectar con aquello que realmente nos mueve. Con lo cual, si nosotros a lo largo del sistema educativo
ponemos enfoque en que tengamos educación financiera, sepamos cómo gestionar nuestro dinero, realmente vamos a poder enfrentarnos a estas situaciones. Y esto nos lleva a entender que el foco que transmite nuestro sistema, eh, nuestra sociedad, es el foco en el tener. Por lo cual nos estamos encontrando y la crisis anterior de 2008, el foco era en tener. Estuvimos accediendo a grandes hipotecas que nosotros no hemos sido capaces de poder llevar a cabo, y por eso mucha gente se ha quedado en la calle. Y esta es la realidad, es decir, a lo largo de nuestro paso por el sistema educativo nadie nos estuvo hablando de lo que es un préstamo, de cómo se gestionan los préstamos y todas estas cosas que están relacionadas. Yo tampoco soy ningún experto en educación financiera, pero sí estoy poniendo el foco en entender cómo funciona el dinero, es decir, qué son activos, qué son pasivos, y conocer y ser capaz de gestionar aquello que, vuelvo a repetir, sé que no da la felicidad, pero sí puede restarnos y quitarnos energía, porque no saber gestionarlo nos permite y nos dificulta poder gestionar y poder funcionar en la sociedad actual como la conocemos. Otra cuestión, en este caso, que pasa muchas veces desapercibida a lo largo de nuestro paso por el sistema educativo, es la actividad física, la nutrición y el descanso. Y ahora, en esta situación, es cuando nos estamos dando cuenta detalladamente lo que nos aporta cuidar estas situaciones. Una buena actividad física, una buena nutrición, un buen descanso nos aporta vitalidad, nos aporta energía, que en muchos casos nos hace poder llevar mejor este confinamiento que estamos llevando. Y a lo largo del sistema educativo no se pone el foco en que podamos conocer y dedicar tiempo a tener un buen cuidado personal, una buena enfoque en aquellos alimentos y nutrientes que nos aportan mayor vitalidad, cómo generar en este caso, una rutina de actividad física que entendamos y empecemos a conectar que eso realmente nos aporta. Y cuando tú tienes esa vitalidad, puedes empezar a gestionar con mayor facilidad tus emociones, puedes poner foco en todo lo que te apasiona. Dicho esto, también otra dimensión que estamos encontrando que no se ha trabajado, y es la educación tecnológica. Es decir, nosotros tenemos que darnos cuenta que ya la tecnología, el avance tecnológico es exponencial. Si echamos la vista atrás, pues hace 15, 20 años, cómo eran los primeros móviles y qué nos encontramos, qué dispositivos tenemos, no ha sido en una línea, sino que ha sido exponencial el crecimiento y lo que nos permite utilizar estas tecnologías. Y lo que también tenemos que entender es que que muchos de los trabajos que se están llevando a cabo, se están llevando ahora desde casa, el teletrabajo. Y lo que nos van a mostrar, y van a mostrar a muchas personas responsables de diferentes empresas, que seguramente se esté siendo mucho más productivo, porque cuando tú sabes gestionar las tareas que tienes que llevar y no tienes que desplazarte hacia una oficina, no tienes que entrar en esas situaciones complejas de atascos, de estrés, sino que tú aprendes a gestionar tu trabajo y lo puedes hacer muchas cosas desde casa, y solo te desplazas para cuestiones vitales que también, es decir, yo no estoy diciendo que tengamos que romper con el contacto, y mucho más ahora que lo echamos tanto de menos, sino priorizar el tipo de desplazamientos que estamos haciendo para ser mucho más productivos y también para dedicar tiempo a la conciliación. Muchos de los trabajos que se pueden hacer desde casa, muchas de las tareas que se pueden hacer desde casa, las haremos desde casa porque tiene sentido. No tiene sentido que nosotros nos tengamos que desplazar hacia el lugar de nuestro trabajo para hacer cosas que podemos hacer desde casa. Y en este caso, las cosas que sí tengamos que hacer, que sean vitales, que no tengamos que desplazar, las reuniremos en un tiempo y las aprovecharemos y seremos mucho más efectivos. Y en este caso, como todo, si ponemos foco y nos apasiona lo que estamos haciendo, podremos gestionarlo y también podremos equilibrar la balanza con nuestra conciliación familiar y con nuestro trabajo, y que sea parte de un todo y esté equilibrado. Dicho esto,
si no solo reducimos también los desplazamientos, se va a reducir también el impacto que está generando la polución, la contaminación en nuestra sociedad. Y otra de las cosas que también están saliendo a la luz ahora que estamos confinados en casa, que se está reduciendo la producción, en este caso esta educación, bueno, pues no sé cómo llamarlo, educación ecológica, educación sostenible. Y es que desde el sistema educativo también tenemos que poner foco en esto, es decir, el mundo nos está haciendo un llamado de atención, estamos viendo cómo muchos de los animales vuelven a tomar las calles y solamente hemos parado bueno, un par de semanas, pero podemos ver que el aire que respiramos es mucho más puro que el que respirábamos hace 2 semanas. Así que hay que fomentar esta educación ecológica desde el sistema educativo. Así que, ¿qué es lo que quiero terminar este enfoque? Es que nuestra forma de vivir, aquello que, bueno, pues a través de las creencias de la sociedad, ha puesto el foco en el tener una sociedad puesta en el foco en el consumo y que en este caso, si desde el sistema educativo pues, nos hubiesen ayudado a poner el enfoque en el ser, en descubrir nuestra esencia, bueno, pues no deberíamos y no tendríamos tanta dependencia de aquellas cosas materiales y pues que vemos que en este caso, en esta situación, nos damos cuenta que quizá no era tan importante en esta situación, empezamos a darle importancia a lo que importa de verdad las personas y por ello creo que este detonante tiene que servir para transformar la educación y poner el foco también en una educación social y poner foco en el autoconocimiento. Esto también podría poner foco en lo que importa de verdad. Dicho todo esto, espero que bueno, pues esta reflexión que sea de utilidad que ayude a ver la importancia de lo que nosotros podemos hacer y aportar en este sistema educativo. Porque nos estamos dando cuenta hoy en día con los sanitarios, que nosotros decíamos la importancia de que teníamos un gran sistema de salud y lo que nos estamos dando cuenta que hace grande eh, ese sistema de salud son las personas que hay detrás, son las personas, aquellos sanitarios que ponen y dedican su pasión al servicio de los demás. Estamos encontrando personas que están dedicando muchas más horas de sus turnos para poder poner una solución a esta situación. Y desde el sistema educativo, pues nosotros que, bueno, estamos en casa, es decir, nuestra labor en estas situaciones es estar en casa en poder gestionar esta situación con nuestros alumnos, poder transmitirle una sensación de seguridad y no poner foco en que tenemos que terminar el curso, porque el curso no se va a perder. Es decir, ya encontraremos la manera de recuperar y de transmitir esos contenidos en años siguientes, ¿vale? Este momento lo que nosotros tenemos que transmitir a nuestros alumnos es que puedan gestionar esta situación emocional y la puedan llevar de la mejor manera posible. Dicho esto, ¿qué quiero decir? Es que si nos estamos dando cuenta que el sistema sanitario no es grande gracias al sistema sanitario, es grande gracias a los responsables y a todas las personas que componen ese sistema. El sistema educativo no es grande por el sistema educativo, sino por todas las personas. Y si nosotros ponemos foco en aquello que realmente prepara a nuestros jóvenes a que sean felices, a que vivan una vida con propósito, vivan una vida donde su foco es descubrir, bueno, pues aquello que le hace vibrar y cómo pueden ponerlo al servicio de los demás. Y entenderán que ese es su rol y esa es la finalidad del trabajo. Así que, bueno, yo quiero dejar esta reflexión, espero que esta situación acabe lo antes posible, pero invito a que la aprovechemos y que en este caso lo que estamos viendo con este virus, con esta situación que nos mantiene dentro de casa, también nos ayude a meternos dentro de nosotros, tener momentos de reflexión y realmente ver, como hemos dicho al principio, dentro de este círculo de influencia, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes controlar? ¿Qué puedes hacer para que esto no te perturbe?
fuera de este círculo de preocupación sobre el que tú no puedes hacer cosas. Vamos a dejarnos de cabrearnos con los políticos, vamos a dejarnos de cabrearnos con cosas que nosotros no podemos controlar. Nosotros sí podemos controlar solo nuestro círculo de influencia. Y cuando nosotros empezamos a controlar nuestro círculo de influencia, también aprendemos a gestionar y a controlar esas emociones. Así que muchísimas gracias si has llegado hasta aquí y has visto este vídeo al final. Espero que realmente sea de utilidad y estaré encantado de poder leer comentarios y cualquier aportación porque, como hemos dicho, es decir, esto lo cambiamos entre todos y espero que podamos realmente cambiar y ser el cambio que queremos ver en la educación y en el mundo. Así que muchísimas gracias y os leo los comentarios.